noviembre en adelante podamos empezar a organizar las cosas como debieran, una escuela de cuadros de un partido que está en el gobierno, en una nación, y no la situación que nos encontramos. Para que los militantes y los ciudadanos hayamos tenido posibilidad de entender con profundidad, unos con más, otros con menos, porque el que tiene menos comprensión a veces también tiene menos necesidad de entender, pero hay algunos que son más exigentes y entonces también hay que argumentar más fuertemente para que haya una formación política de una nueva generación de la manera de encarar la política, porque las cosas no se hacen por milagro, se hacen por trabajo disciplinado, por estudio, por meditación, por debates, pero debates también teóricos, porque por ejemplo ha habido ahí un panfleto sobre el populismo para liquidar, ustedes saben, al actual gobierno. Bueno, pero sería bueno que la gente supiera lo que es el populismo y pudiera criticar esa propaganda mal hecha. Se dice que estamos más allá del neoliberalismo y si hacemos una encuesta en el país de cuánta gente sabe lo que es el neoliberalismo, van a sobrar los dedos de la mano, porque todos hablan pero nadie sabe lo que es. Entonces necesitamos formación, grupos de reflexión, que se reúna la gente en todos los barrios del país y en todos los pequeños poblados y que un día por semana nos reunamos a discutir los temas políticamente, pero también tenemos que tener un poco de saber lo que es la política en la cabeza. Si no, ¿de qué vamos a discutir? ¿De la experiencia cotidiana? La experiencia cotidiana es desastrosa. Lo que vamos a aprender a ser corruptos como los corruptos, porque hay que superar. Entonces, la tarea es larga y hay que cambiar un sentido común. Hay que ver las cosas de otra manera. La política está desprestigiada, pero para prestigiarla hay que practicarla de otra manera. Y en eso el presidente nos da un ejemplo cotidiano. Pero también un presidente sin partido es un general sin ejército. Claro, no puede llevar adelante una tarea una persona. Él ha dicho, tiene que bajar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero también debe subir de abajo hacia arriba. Y para que suba de abajo hacia arriba, la gente tiene que tener una cierta formación, empezar a leer. Tenemos un proyecto de publicar 100 obras clásicas de la política mundial, latinoamericana y mexicana, chiquita, a 10 pesos. Se lo he presentado al nuevo director del Fondo de Cultura Económica y tenemos que hacerlo. Que se compre en un kiosco un texto de política china. ¿Cómo pensaba la estrategia política un pensador chino? Y un joven de 22 años que va en el metro puede ir leyendo un texto chiquito, barato, y se va formando. Bueno, eso es teoría. Necesitamos. No todo el mundo va a ser teórico, pero hay que tener una formación mínima, porque si no la tenemos, vamos a trabajar 6 años y después vendrá otra situación distinta. Miren cómo ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Piensen en el próximo, el más cercano, en Argentina. Es interesante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ganó el 52%. Yo digo, el número 52 está de moda, porque así ganó Andrés Manuel. El joven candidato de gobernador es un gran economista, que sabe lo que es el neoliberalismo, iba a liberar a Argentina de casi su deuda, y el señor Macri,
que es un derechista ignorante, ha ahora endeudado al país de una manera feroz, con una deuda de 55.000 millones de dólares, que es el 40% del presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que se lo dieron a Argentina para salvar ese gobierno, que es absolutamente inepto y que ha hecho sufrir al pueblo tremendamente y ahora perdió las elecciones. Algunos creían que la etapa progresista, que empezó con Hugo Chávez, con Evo Morales, con muchos grandes, se había terminado, porque empezaron a salir gobiernos de derecha. Yo dije, miren, despacio, es un pasito atrás. Y ahora ya empezaron los pasitos para adelante de nuevo, porque van a ver ustedes como todos esos gobiernos de derecha neoliberales van a ir cayendo en América Latina. Y el primero que empezó los nuevos pasos ha sido México, después de un siglo. Así que estamos a la avanzada de un proceso en el que tenemos una enorme responsabilidad en México, en América Latina, en Europa y en el mundo. Hay mucha gente que está mirando México. No podemos fracasar. Pero para no fracasar hay que también hacer reflexión teórica. Por supuesto, dijo el otro día el presidente, bueno, está bien por el análisis, pero hay que pasar la praxis. Bueno, hay que pasar la praxis y volver al análisis y volver a la praxis, porque con la praxis solo tampoco funciona, porque podemos cometer graves errores. Entonces, no hago más prólogos. Lo que voy a hablar es materiales para una teoría política, y le puse en grande para América Latina, pero va a ser México la que voy a estar tratando en cada clase, porque México ahora se ha vuelto un poco un ejemplo latinoamericano. Miren, política exterior, parecía que no había ninguna política exterior, el presidente ni sale de México, y sin embargo está a la punta hoy de la política exterior en América Latina, simplemente diciendo, cada país arregla sus problemas y los demás no tienen que meter mano. Se lo dice a Estados Unidos, se lo dice a la OEA y se lo dice al señor Almagro, que es el presidente de OEA, y con esto se ha puesto a la cabeza de la política exterior en todos los países latinoamericanos. Eso es sabiduría práctica. Bien. Quiero una primera distinción hacer antes de empezar el tema. En política hay problemas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y yo voy a ser un poquito así, bien sincero, sin pelos en la lengua. Voy a hablar lo que pienso. Y si alguien piensa lo contrario, pues tenemos que abrir un debate. Tenemos una revista o una publicación Regeneración, pero tenemos que tener más publicaciones para que haya un debate entre los miembros de Morena. Un partido sin discusión interna está muerto. Y ningún partido ha tenido una historia de discusión interna. Cuando ustedes escucharon que el PRI haya tenido una discusión interna teórica, nunca. Eran recibir consignas y cumplir cosas. Pero nadie dijo, todo en desacuerdo dando argumentos en favor del partido y estando en contra de otro. Hay que abrir un debate. Entonces, una cosa es a corto plazo. Hay cosas que se pueden y deben hacer a corto plazo. Pero hay otras que deben estar a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, pueden ser 3 decenios, y no se asusten, un siglo. Largo plazo. Y entonces, muchas veces el debate en la llamada izquierda, que
mucho no significa nada. Otros hablan de progresistas, pero también el progreso es una categoría a poner en cuestión. Entonces, progresista, ¿qué significa? Unos están más comprometidos con el pueblo oprimido y otros están más comprometidos con los opresores, eso sí, esa es una distinción de fondo. Algunos piensan que tenemos que tener un nuevo tipo de sociedad a largo plazo, pero a veces quieren hacer largo plazo ahora. Voy a poner nombre. Hay un movimiento que es éticamente ejemplar. Y si hablamos de ética y política, es ejemplar. Se llama el zapatismo. Miren de los que voy a hablar. A ver, ¿quiénes de nosotros somos capaces de meternos en la Sierra de la Candona, vivir con la gente, comer con ellos todos los días durante 20 años? No es tan fácil. Y sin embargo esa gente, nuestros pueblos originarios, han vivido en estas tierras de hace más de 20.000 años. Ya inventaron la agricultura en este Valle de México hace 7.000 años, uno de los primeros puntos en la historia universal. Nuestros pueblos originarios tienen gran sabiduría. Hay mucho que aprender. Y entonces ellos pueden por ahí tener el ideal de que los que no son indígenas y campesinos, sino urbanos, los tomen en consideración. Y entonces, desde ese tipo de vida, se puede pensar un proyecto. Un proyecto, cuidado, que esto voy a necesitar 1 año y medio de ir explicando. Miren, un proyecto que no sea moderno. Porque todos dicen hay que modernización, y Carlos Salinas de Gortari dijo, ahora nos vamos a modernizar y pasar a un país del primer mundo. ¿Y es bueno modernizarse? ¿Qué significa la modernidad? No lo voy a explicar en este curso, ni siquiera en el 1 año y medio. Pero yo les aseguro que la modernidad ha hecho descubrimientos fenomenales. Uno va en avión, uno tiene una gran lucha contra ciertas enfermedades y se cura, ha cambiado la vida. Pero cuidado, la modernidad es individualista, perdió la comunidad. La modernidad ha pensado en explotar la naturaleza y se ha olvidado que somos nosotros un producto de la naturaleza. Todos nosotros, y los científicos, cuidado, no los indígenas, podemos con precisión decir que la naturaleza es nuestra madre. ¿Por qué? Porque hace 3.500 millones de años, escriban la cifra, 3.000 y le agregan 6 ceros, surgió la vida en la Tierra. Y esa Tierra fue evolucionando la vida, los vegetales produjeron flores hace 400 millones de años y surgieron los insectos. Después existieron los animales, pero primero eran de los mares y no de la tierra terrestre. Y en fin, ustedes saben la evolución de la vida. Hace 70 millones de años cayó un aerolito en la Tierra, la cubrió durante años en las tinieblas, se acostó la vegetación, los dinosaurios no tuvieron comida y desaparecieron los dinosaurios. Y un bichito de 30 centímetros que vivía en los bosques, y por eso los dinosaurios no se lo comieron, y que comía hormigas porque era nocturno, era un mamífero del cual salieron los primates y nosotros.
hace 70 millones de años. ¿Quién nos creó? La naturaleza. La naturaleza. ¿No es ella nuestra madre? Y bien, la modernidad ha hecho descubrimientos fantásticos, tecnología muy desarrollada, pero siempre hizo conocer el descubrimiento y no los efectos negativos. Porque una tecnología tiene un efecto negativo. Consumía oxígeno, pero hay mucho oxígeno. Y entonces, pues, hay petróleo, podemos explotar mucho petróleo, es infinito. Y hay materias en la Tierra. En el 1972, el matrimonio Meadow descubrió que estábamos ya consumiendo las condiciones de la reproducción de la vida en la Tierra. Y la Tierra ya no aguantaba más la civilización moderna. El señor Trump, que es un ignorante, todavía se está riendo de esas conclusiones. Pero sabemos que de pronto eso cambió tal manera la Tierra que empezó a producirse el comienzo de la extinción de la vida. Y un factor fundamental que aumenta la temperatura. Y uno dice, bueno, qué problema, que aumente un poco la temperatura. Me saco la ropa y qué bonito, ahora en México va a ser como Acapulco, pero eso ha producido sequías. Y este verano ha habido sequía en toda Europa y en toda Siberia, no ha llovido y se han quemado en solo Rusia 40 millones de hectáreas de bosques se han quemado, que es muchas veces más grande que México. Y eso ha permitido ahora que salga un gas de la Tierra que aumenta la temperatura de nuevo más. Quiere decir que la temperatura de la Tierra está creciendo y la vida nuestra, por lo menos la del Homo sapiens y otras, van a desaparecer. Y a corto plazo, no entre de 1 millón de años. En un siglo puede desaparecer la especie humana, como vamos. Los nietos de nuestros nietos ya no podrán vivir. Por eso esta muchacha en Suecia, que hoy está navegando en el Atlántico hacia New York a un encuentro de ecología para decir qué tierra nos van a entregar las antiguas generaciones. Eso es la modernidad también. Y nuestros pueblos originarios no tienen nada que ver con eso porque ellos no han producido esos desastres. Entonces, miren, la política y la ecología tienen mucho que ver. Esto, un factor entre miles. Todavía los políticos no se han enterado. Seguimos sacando petróleo. ¿No tendría como que guardarlo? Claro, a largo plazo habría que guardarlo. A corto plazo quizás nos permita mejorar las condiciones. Entonces, a largo plazo tenemos ciertos problemas, tales como la superación del capitalismo, la superación de la modernidad, la superación de la política liberal, muchas cosas. Pero no son siempre posibles a corto plazo, mañana. Y entonces exigir a un gobierno que a corto plazo cumpla el largo plazo es pedirle algo imposible. Y la política es de lo posible con principios éticos. Vamos a ver qué significa eso. El zapatismo tiene razón. Hay que preservar la reproducción de la vida. Pero cuidado, estuvo en contra de las elecciones. Yo he dado conferencias en Chiapas y me criticaron de electoralista, de querer ganar una elección, perder tiempo.
Si el Estado es una institución de dominación, hay que disolverlo a largo plazo. Pero a corto plazo y durante un siglo o más tendremos que cambiar el Estado y utilizarlo en favor de la gente. Entonces, mire la política. Muchas de las contradicciones son porque hay una cierta izquierda extrema, anarquista, de los jóvenes muchas veces, que quiere ahora hacer la revolución. ¿Y es posible? No es posible. Estamos en la frontera del país más grande de la Tierra desde un punto de vista militar. Todavía una potencia económica decadente, pero todavía muy poderosa. ¿Podemos nosotros reproducir lo que hicieron los sandinistas o lo que hizo Fidel Castro en Cuba? Imposible, nos tiran abajo la semana siguiente. Y entonces, en política hay que hacer lo posible, pero cuidado, hay que tener principios. Pero hay que saber cuáles son esos principios. Se habla de la ética, vamos a ver cuáles son esos principios. No son los habituales, ni son los que se meten en los textos obligatorios y gratuitos en la escuela. Porque está bien que repartamos los libros, pero lo que dice son eurocéntricos, colonialistas, capitalistas, y tenemos que reformar los textos de estudio de los niños, no solo repartir libros para que lean, hay que ver qué es lo que lean. Entonces, a largo plazo hay muchas cosas que hacer y estaremos con los más idealistas y generosos. A corto plazo hay ciertas cosas que se pueden hacer para abrir espacio a cosas más profundas. Entonces usted es reformista. Como decía Rosa Luxemburgo, del cual cumplimos un siglo de su asesinato en Berlín. El otro día he estado en Alemania y pasé cerca de donde la asesinaron a Rosa Luxemburgo, en Berlín. ¿Reforma o revolución? No, Rosa. Hay reforma, transformación o revolución. No es reforma o revolución. Los socialdemócratas son reformistas porque al fin aceptan el sistema. Los revolucionarios dicen, vamos a empezar todo nuevo. En la primera clase, y me estoy pasando en introducciones y no empiezo la primera clase, pero no he llevado tanto tiempo, por suerte, porque había trabajado un texto de Lenin para mostrar lo que estoy diciendo. Marx dice, de lo que se trata es de una transformación. Cuando la revolución todavía no es posible, y la revolución puede ser posible quizá dentro de un siglo, y moriremos antes, es posible transformaciones en profundidad que irán creando las condiciones de transformaciones más profundas. El reformista es el que cambia algo para que quede lo mismo. Socialdemócrata. El que transforma empieza a cambiar cosas de fondo sin todavía cambiar toda la estructura, porque no tiene capacidad, porque la coyuntura histórica se lo impide. Entonces, este curso de 1 año y medio va a ser también las razones que yo tengo para estar con Morena. Pero va a durar 1 año y medio. Y he enviado a la imprenta un tomo, que va a ser el 3er tomo de una política de la liberación en América Latina, que son 1500 páginas. Ahí están todas las razones que tengo para admitir a Morena. Y esto entonces va a ser un largo curso en la historia mundial y en las teorías contemporáneas europeas, norteamericanas, rusas, africanas, chinas, de lo que tenemos que hacer. Hay que tener paciencia. Los jóvenes espero tengan paciencia porque tienen todavía años por delante. Y los más adultos tengan paciencia para entender quizás ciertas cosas
que toma mucho tiempo llegar a entenderlas. A corto plazo hay que hacer lo posible, con principios. Veremos cuáles son los principios. Pero no debemos negar la posibilidad de que alguien sueñe las grandes transformaciones a largo plazo. Pero hay que pedirle que no impida eso. O es decir, no se puede decir es un descerebrado porque se propone hacer un tren. Cuidado, un tren puede ser necesario, pero quizás sí haya que hacerla con mucha intervención de los pueblos originarios, que deben estar en los comités de organización, que quizás no están, sino los capitalistas que van a hacer el tren. Entonces, hay que corregir un poquito, hay que decir, vamos a hacer el tren, pero como les convenga a los indígenas. Y les puede convenir haciendo un tren ecológico que no destruye el medio, pero que te permita un cierto crecimiento de la vida y no un progreso dominador capitalista. Estoy eligiendo las palabras. Si ustedes después les escuchan, verán lo que dije. Bien, esto para decir, la situación actual es la de un espacio posible de gran transformación en México, que será más profundo si el pueblo entiende la situación en que se encuentra y colabora en ese proceso, pero también con suma generosidad. No solo pensando en el interés individual consumista del sentido común capitalista y neoliberal, porque un buen amigo brasileño dice, Lula sacó a 70 millones de gente de la pobreza y sin embargo votaron después por este animal que tiene. ¿Cómo el pueblo votó por esto? ¿Cómo votó por Macri? Quiere decir que hay que formar al pueblo, pero no deja ese pueblo que apoya un proceso progresista o popular, no critica un modo moderno de consumismo que es capitalista. Y entonces que intenta que el líder actual, decente, que no roba, me permita después ir a Perisur a cumplir con las mismas exigencias que un capitalista cualquiera. Hay un indígena me está dando lecciones de vivir de otra manera. Hay que cambiar la subjetividad de la gente. Hay que ser un poquito menos derrochador. Mire, el hecho de usar el plástico, se está hablando de que va a haber que hacer leyes contra el plástico, porque ese plástico lleva a los océanos en millones de toneladas y se encuentra una ballena en Filipinas con 40 kilos de plástico en el estómago y se muere. ¡Wow! Mi plástico, cuando compro el pan, está en la barriga de una ballena. ¿Por qué? Porque los mares se van a morir. Gran parte de los mares se mueren, o es decir, no producen más oxígeno. Y los peces llegan a esa zona y no pueden entrar porque si entran se ahogan, no tienen oxígeno. Y llegará un punto en que todos los mares no tendrán oxígeno y se acabarán todos los peces, pero ustedes no se imaginan lo que va a significar eso para la humanidad. Bueno, estamos en un momento en que no les puedo todavía definir, pero que con la primera clase hasta que voy a comenzar, voy a poder por lo menos indicarles en mi visión qué significa la cuarta transformación desde un punto de vista teórico. Y cuando ya hayamos avanzado los 3 semestres y teniendo las 60 clases, ya vamos a poder entender más qué significa esto. Y entonces nos podremos defender ante gente como del PRI, que no tiene ninguna ideología. Por eso es que los pobres priistas van a reconstituir el partido ¿en base a qué?
Si Lázaro Cárdenas tenía alguna idea, y fue el mejor que hubo en la época, un actual priista, yo le preguntaría, ¿cuál es la teoría o la ideología del PRI? Nacionalistas dejaron de serlo. Procapitalista queda feo. Neoliberal, peor, pero es lo que fueron. ¿Cómo van a reorganizar un partido que no tiene más ideología? Y los panistas se fundaron por un grupo de demócratas cristianos en los 30 y los 40. Era gente por lo menos decente, se oponía al partido triunfante. Tuvo en la democracia cristiana europea gente como Adenauer, Einaudi, gente muy interesante que luchó contra Hitler, eran antinazis, pero se han ido diluyendo. Me gustaría preguntarle en este momento a un panista dónde está su ideología. Entonces, ¿cómo se van a reconstruir si no tienen ideología? Y entonces, si yo pregunto a un morenista, ¿cuál es tu ideología? Van a tener problemas también. Van a tener problemas. Pueden decir, yo estoy con Andrés Manuel. Muy bien. Pero eso es una persona que lidera un proceso y ejemplar. Pero ¿cuál es el contenido? Un cierto nacionalismo, ¿de acuerdo? ¿Es anticapitalista? No por ahora. Por ahora, hablar contra el capital es malas palabras. Si no, ¿dónde están todos los que lo rodean? Que hay unos que son muy. Entonces, no es la crítica al capitalismo. Y entonces, ¿en dónde se cifra? Una cierta interpretación de la historia. Pero justamente la historia parte de los indígenas. En Chiapas, hoy el gobierno tendría que poner una frontera de defensa de la experiencia y dejar que los sigan explotando y matando, pero sí que como antes, la persecución a los pobres indígenas. Entonces, no han visto diferencia, por eso se han lanzado a la crítica. Entonces, el mundo indígena no entra, tiene que entrar, etc. Dejo entonces la introducción y voy a tratar el primer punto, que le voy a llamar con un nombre raro. Y le voy a poner un nombre raro para que por raro no lo entiendan. Y al no entenderlo, se esfuercen a darle un significado. A veces es bueno usar palabras distintas, a veces es bueno expresar fácil. Pero voy a llamarle constelación. Así. Constelación. Esta es una palabra que tiene que ver con las estrellas. Es la constelación de cuál o es decir, un conglomerado que se refiere sistemáticamente a algo. Es una totalidad. Es una palabra usada por un autor. Voy a nombrar pocos autores, pero este es muy significativo. Se llama Walter Benjamin. Es un pensador alemán. Judío, un gran pensador que luchó contra Hitler y salió de Alemania cuando surgió Hitler, se fue a Francia, pero Francia también fue invadida por los nazis y entonces pensó salir de irse a Estados Unidos. Y al llegar a la frontera española se encontró con Franco y no pudo pasar. Y la noche en que no lo dejan pasar, él se siente desesperado y se suicida. Se suicida. Murió a los 45 años, joven. Pero es un gran pensador de un tema obsesivo que lo voy a explicar cuando llegue a lo que voy a llamar
la segunda constelación, porque hay tres. Entonces, el tema es lo siguiente. En todo sistema político hay un desarrollo. Como en una planta, primero es pequeña, después crece y después tiene fruto. Y ese fruto cae y vuelve a comenzar en otro sentido, pero vuelve a ser evolutiva. Entonces, los sistemas políticos, las historias políticas de los pueblos y de México, tienen un desarrollo. Y si yo me sitúo en un momento, debo entender qué momento del desarrollo es. Porque si me sitúo mal, le pido a ese momento cosas que no puede dar. O es decir, les voy a dar ejemplos concretos. Al diablo con las instituciones. ¡Ah, qué barbaridad!, dijo Calderón. Las instituciones son fundamentales. Son fundamentales cuando un sistema funciona. Y ahí hay que decir, las instituciones son muy buenas porque hacen que todos podamos ser felices. Una cosa, ¿qué dijo Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, de las instituciones coloniales españolas? Dijo, bravo las instituciones. Si hubiera dicho eso, no podía luchar para la independencia, hubiera sido virrey. No, estaba en contra de las instituciones. Claro que Hidalgo dijo que mueran las instituciones. Pero ¿cuándo lo dijo? Cuando las instituciones se habían podrido, cuando se habían, le voy a llamar fetichizado, cuando se habían corrompido, como hemos visto nosotros ahora. En México, el Estado casi no tiene instituciones, son pura corrupción. Todos estaban corrompidos. Miren, la pobre, digo yo, entre comillas, Dolores, del Partido Comunista, pasó al PRD y del PRD pasó al PRI. Y ahí como secretario de Estado le dijeron, tú como secretario de Estado tienes que cumplir las funciones. Por tus manos va a pasar millones de pesos para el partido para gastarlos en las elecciones, porque nosotros no creemos en las elecciones, porque hacemos los fraudes, pero tenemos que aparentar en la dictadura perfecta, como le dijo un derechista al partido, el poeta o el escritor peruano. Y de pronto la comunista de ayer se transformó en un instrumento de la corrupción. Es un caso trágico. Y miren que la metieron preso, pero no han metido preso a los otros. El que es responsable de todo lo que se hizo en petróleo, el abogado y todos los que están detrás. Miren el gran dirigente del sindicato petrolero, cuya hija tiene un perrito que cuesta $50,000. El hijo, la hija de un sindicalista, tiene un perrito que vale $50,000. Está bueno ser dirigente charro. Y todavía no lo han hecho ni cosquilla. Pero ya está atrasado el camino, pero nadie ha metido preso, la han metido a Dolores. Perdón, estoy pensando la Virgen de los Dolores, a Rosario, sí, a Rosario. Bueno, Hidalgo, por supuesto, como el que se levanta ante las instituciones para liberarse de instituciones de dominación, destruyó las instituciones del virreinato. Mejor, no logró hacer todavía y lo mataron. México tiene una de las glorias muy pocas de la historia mundial, donde un héroe fundador muere y su cabeza es puesta para que todos se asusten de imitarlo.
no hay casi otro país en el mundo. Somos un país ejemplar. Diciendo que estaba en Alemania, efectivamente, una ciudad de Münster, donde en una catedral hay una jaula. Ahí ponían los cadáveres de los campesinos que se levantaban contra los señores feudales. Y yo vi esa jaula, dije, hacha, era como Hidalgo, el que le pusieron la cabeza para que todos tuvieran miedo de alguien que dijo, maldita las instituciones injustas. Pero él, por supuesto, sabía que después había que construir las nuevas. Ese es el tema. ¿Dónde estoy? En un sistema que funciona, entonces las instituciones hay que apoyarlas y hay que hacerlas crecer. Se han corrompido. Me toca ahora la tarea, y ese es el tema de Benjamín, toda su vida lo pensó, es me tengo que oponer al sistema, aunque se me vaya la vida. Y son los grandes militantes anarquistas del siglo XIX en México, sindicalistas que lucharon contra la opresión en México, que murieron fracasados porque no lograron la revolución, y si no más bien fueron aplastados, mire Cabaña y cuánta gente. Entonces, segundo constelación. Pero luego hay que construir la nueva sistema, y eso es lo más difícil, construir un nuevo sistema, y esa va a ser la tercera constelación. Primer semestre voy a hablar de cómo se constituye un sistema político. Y ahí hay enorme cantidad de problemas que hay que aclararse. ¿Qué significa la praxis política? ¿Qué son las instituciones? ¿Qué son los principios morales o éticos o de la política? Y cómo funciona el sistema en su legitimidad, en su legalidad. Explicar cómo funciona un sistema político. Por ejemplo, Estados Unidos, hasta 1945, era un sistema que funcionaba. Lo fundaron, tuvieron suerte, tenían un enorme territorio. Los que ocuparon las primeras tierras en Estados Unidos no fueron conquistadores, eran pobres campesinos ingleses que estaban contra el rey, que tenían un sentido comunitario, que trabajaron la tierra, claro, expulsaron a los indígenas, pero no los pudieron hacer trabajar porque no había agricultores allá en las colonias inglesas. No, cuidado, después colonia, primero no fue ni colonia, fueron colonos contra el rey. Quiere decir que la gente, cuando elegían un sheriff, lo elegían ellos, no el rey. Entonces era gente muy interesante, trabajaba la tierra, y cuando se les rompía la pala, tenían que tener una tierra, mejor pala. Y claro, cuando llegó la revolución industrial, ellos hicieron la mejor pala y la mejor arma, y se la dieron a Santa Anna, que compraba armas, pero ellos no compraban, las hacían. O decir, era gente más honesta y más organizada que los nuestros, porque nuestras élites llegaron a tierras de agricultores, dominaron a los indígenas, nunca trabajaron con sus tierras, la clase dominadora, y cuando se les rompía una pala, que la arregle el indígena que trabaja la hacienda, pero no le interesaba a él. Cuando llegó la revolución industrial, no le hicieron, y entonces fueron colonia. Y Estados Unidos creció y nosotros desaparecimos en la historia. No por un hado de Dios, sino por ser colonia y tener una élite colonialista que está acostumbrada a recibir órdenes de otros países. Un japonés no recibe orden de nadie, nunca fue colonia. Un chino no recibió órdenes de nadie, nunca fue colonia. Los norteamericanos fueron eventualmente colonia, pero eran más fuertes que Inglaterra, y cuando se liberaron, superaron a Inglaterra. Nosotros fuimos gobernados desde Cortés hasta hoy por una élite colonialista. Ese es nuestro signo histórico. Bueno, esto para decir que entonces
Estados Unidos yo lo puedo tomar como el ejemplo de un sistema que, mal que bien, ha funcionado. Y a eso le voy a llamar la primera constelación. Y voy a explicar cómo se constituye un sistema político a todos los niveles y cómo se entiende eso. Entonces, yo lo voy a representar de esta manera. Hay un sistema político vigente, dado, y si no es colonial como el nuestro, pues ahí hay muchas cosas que aclarar. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es la praxis política? ¿Qué significa el poder político? ¿Qué significa las instituciones políticas? ¿Qué significa la legitimidad política, la legalidad? Muchas cosas que hay que estar enterado de ciertos conceptos políticos. Alguno dirá, profesor, no entiendo. Entonces, no te preocupes, que decir que no lo necesitas. Pero si vas a ser un militante un poquito responsable, sí tienes que estudiar un poquito y poner los codos sobre la mesa y entender lo que te digo, porque si no, no vas a poder defender nada en el futuro contra gente de otros partidos y contra muchas realidades que habrá que enfrentar. Entonces, llamo primero constelación al sistema dado, pero cuando funciona, y eso lo muestra muy bien un autor, les voy a nombrar poquitos, pero algunos, se llama Gramsci. S.C.I., Gramsci. Era un gran pensador del Partido Comunista Italiano. Desde ya les puedo decir que yo conozco Marx a fondo. O decir, sería yo un marxista en serio. Pero como soy en serio, hoy no se puede seguir lo que pensaba Marx en México. Hay que verlo de otra manera. Ese es el error del Partido Comunista muchas veces. O de una izquierda abstracta, que cree que por hablar de Marx ya hice la revolución. Ni hice la revolución, ni hice política, pero tengo que saber lo que decía, pero no lo voy a explicar ahora. Gramsci dice, en un sistema estable, la clase dirigente se apoya en el consenso del pueblo. Miren lo que digo. Hay una clase dirigente. Pero se apoya en el consenso del pueblo. O es decir, la gente está aceptablemente de acuerdo con el grupo gobernante. Y aún no solo gobernante, aún puede ser capitalista, pero un capitalista creativo, donde el obrero puede tener lugar, que no fue en Estados Unidos. Pero digo, porque Estados Unidos declaró la independencia ya en 1776 y algunos teóricos como Hannah Arendt dice, uy, fue una constitución de la libertad. Libres eran 500.000 blancos y había 700.000 esclavos. Así que se olvidó de los 700.000, que era la mayoría, que eran esclavos, que no eran libres ni eran nada, ni eran ciudadanos. Se olvida nuestra gran filósofa, muy tenida en cuenta. Pero la clase dirigente tiene un apoyo porque está cumpliendo con la función. Pero entra en crisis cuando el pueblo dominado no aguanta más la situación porque está siendo explotado. Y para mí, el sujeto de la teoría que voy a
explicar, no es el ciudadano individual abstracto, liberal, es el pueblo. Y vamos a tener que explicar qué es pueblo y cómo ese concepto no es populista, pero es popular y es un concepto colectivo. Y lo contrario es el individualismo liberal moderno, que es el que se tiene como progresista muchas veces. Entonces, no, vamos a tener que reformular todo. Cuando ese pueblo sufre, es el sufrimiento, el dolor en la carnalidad. Van a ver ustedes lo que significa la carnalidad y el sufrimiento en la política. Es el tener hambre, es el no poder vivir, el no tener vestido, no tener casa, no tener cultura. Y es muy tradicional. Hace 5.000 años, mire, yo no soy muy, ¿qué diría yo? A la moda, sino que me gusta crear la moda, pero no seguir ninguna. Yo me apoyo en un pensamiento que tiene al menos 5.000 años de existencia. En Egipto había pirámides. Esas pirámides eran tumbas. Era la tumba del faraón. Tumba, miren qué tumba más lujosa, que después de 5.000 años no la han podido tirar, están ahí. Y metían al faraón abajo. Y entonces escribían en los muros de los lugares hasta llegar a la tumba textos. Y esos textos se recolectan y se llaman los textos del sarcófago, el texto de las pirámides. Y entre esos textos hay uno que los antropólogos lo ponen le llaman el libro de los muertos, capítulo 125, en donde Osiris, un dios de los egipcios, un dios mítico, una invención del sentido de la vida. Como los indígenas tenían también mitos que le daban sentido a la vida. Y ustedes dirán, los mitos están en contra de la ciencia. No, la ciencia no explica el sentido de la muerte. A ver, en la Facultad de Medicina, vayan ustedes y pregúntenle al director o al rector, que es médico, Graue, doctor, ¿cuál es el sentido de la muerte? Él dirá, mire, yo hago un certificado de que este se murió porque el corazón ya no le palpita. Pero el sentido de la muerte, ¿en qué materia podría haber estudiado eso en la facultad? No hay ningún curso sobre el sentido de la muerte. Ni siquiera hay uno sobre el sentido de la enfermedad. Son medios así siempre los científicos, medio. El sentido de la vida siempre se formula en grandes mitos, que son relatos. Y todos nosotros tenemos mitos. Unos son cristianos, otros son mahometanos, otros son ateos. Y bueno, el ateísmo también es un mito, porque ¿qué es eso de ateísmo? En fin, no me quiero extender en otros temas. Osiris era un dios egipcio. Y él, miren qué notable, juzgaba a los muertos. El juicio final no es un tema cristiano, mítico, sino que es un tema que lo propusieron los egipcios que venía del África, los bantúes. Y entonces el muerto, ante Osiris, responde a la pregunta, ¿qué hiciste de bueno en la vida? Para que puedas resucitar. Es un mito. Y entonces el muerto dice, ¿qué hice de bueno en la vida? Di de comer al hambriento. Di de beber al sediento. Di de vestir al desnudo. Y di hospedaje al peregrino.
Y Osiris dice, eres bueno, y lo resucita. Miren qué criterios éticos. No dijo, fuiste mucho al templo, adoraba a los dioses, te hacías pasar por un gran personaje. Nada. Di de comer al hambriento. Guacho, pero es lo más cotidiano. Comer. Mire, el 99% de la política es dar de comer. La gente se muere de hambre. ¿Por qué? Porque vive. Y para vivir hay que comer. Es lo primero. Científicamente lo sabe el de la Facultad de Medicina, pero nunca lo ha pensado. Quiere decir que lo más bueno que puede haber, y estoy hablando de ética, es dar de comer al hambriento. Un cierto personaje, que los del PAN, que se dicen muy cristianos, dicen que cada mañana está predicando, dice, primero los pobres. ¿Ustedes saben quién lo dijo eso? Se llamaba Hammurabi. ¿Dónde vivía? Babilonia, a 50 kilómetros de Bagdad, hace 3.600 años. Hammurabi dijo, yo he hecho justicia con la viuda, el huérfano y el pobre, rey de Babilonia. No con mi mujer, con la que no tiene quien la defienda, la viuda. No con mi hijo, sino con el pobre muchacho que no tiene familia, el huérfano. No con los ricos que ya se defienden, con el pobre. Tenemos un presidente sabio. Se funda en una tradición de 3.600 años de la Mesopotamia. Y los tontos, estos que se creen cristianos, dicen que está predicando cosas, está predicando la mejor política del mundo. Hice justicia con los pobres. De eso se trata la política y eso es la ética. Van a ver ustedes cosas muy extrañas, y no habituales lo que estoy diciendo, pero latinoamericanos. Esto lo entiende el pueblo, porque he hablado en todos los países latinoamericanos y de las clases más lindas que he tenido en mi vida. Era en el barrio de San Miguelito de Panamá, con 500 participantes, todos afros, negros, morenos, y era impresionante un público de 500 personas hablándole de estas cosas hace 40 años, no hoy. Soy viejo ya. Entonces a mí no me van a venir a engañar con estupideces. Bueno, esto para decir que el sufrimiento es sufrimiento de la corporalidad. Y somos corporalidad y no hay alma. Los cristianos primitivos creían en la resurrección y no en la inmortalidad, porque dice un padre de la iglesia, los griegos dicen que hay alma y es inmortal. Nosotros los cristianos decimos que no la hay y que muere si hubiera. Los cristianos no creían en el alma, creían en la unidad del ser humano y la resurrección es otra cosa. Tengo un libro de 400 páginas sobre este tema. La política tiene que ver con la corporalidad humana. Y lo primero, la viviente corporalidad, porque una piedra, pues no hago política. Hago política tampoco con una planta. Lo hago con un ser humano que es corporalidad. Yo estoy pensando ahora con mi cerebro. Y las actividades superiores de mi cerebro, dice la neurología, son el pensar, el amar, el recordar. Esas tres primeras. Esas son funciones del alma. No, compañeros. Son funciones del cerebro. Usted es materialista.
¿Qué significa materialista? ¿Que afirmo la corporalidad? Sí. ¿Que todo es materia? No. No, si usted cree que sabe lo que es la materia, porque la materia también tiene energía y la materia ha producido células y las células han producido neuronas y millones de neuronas en la corteza cerebral. Cientos de millones de neuronas hacen que yo diga, yo soy fulano de tal, yo sé que estoy aquí ante ustedes. Miren la materia, logra decir todo eso. Parece que es una materia muy superior. Ese es el problema, perdón, con la cartilla moral. Alfonso Reyes es dualista y habla del alma y del cuerpo, y es un error. Como filósofo, hay que hacer otra cartilla. Repartimos una primera, trabajemos y después de 6 años repartamos otra. Pero no sirve. Pero habla de ética, sí, pero ¿de qué ética? Bueno, no entro en tema. El sufrimiento del pueblo es el arranque de la segunda constelación. La segunda constelación no es la primera, sino la segunda. Es la crítica del sistema desde lo que sufren. Hidalgo sufría el colonialismo, la mujer sufre el machismo, el niño sufre una pedagogía dominadora paterna, el obrero sufre el capitalismo de los grandes millonarios, y así les puedo ir cifrando todos los sufrimientos de la humanidad. Desde el sufrimiento es que surge la protesta. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo es la crítica al sistema. La crítica. Y ahora sí, malditas sean las instituciones que dan hambre, que no dan agua. Miren qué notable. Dar de beber a sediento. Uno decía, oh, eso hay mucha agua. Claro, en el desierto de Egipto, donde fue enunciado, no era tan fácil tener agua. Pero ahora ni es tan fácil tener agua en México, así que también eso vale. Pero faltó uno. Di oxígeno al que se asfixiaba. Eso nunca lo pensó Osiris. Y vamos a tener esa situación de tener que tener un tanquecito para respirar oxígeno, porque no va a haber oxígeno. Se va a agotar el oxígeno en la tierra. Son cosas nuevas que aparecen. Entonces, desde el sufrimiento del oprimido surge la protesta y el grito. Esa es la segunda constelación. Voy a hablar todo un semestre de eso. ¿Qué significa la crítica política a la injusticia de un sistema a todos los niveles? Y ese es el momento en que Walter Benjamin dice: no hay que pensar en tantos inventos, hay que poner freno. Yo decía, ¿cómo poner freno? Sí, la humanidad va a su extinción ecológica. Vamos a desaparecer. Y en vez de ponerle carbón a la locomotora, hay que poner freno. Hay que ahora decir, este año aumentamos 4%. ¿Qué? La producción. ¡Wow! ¡Qué pésimo año! Estamos consumiendo más oxígeno, más energía, estamos yendo al fin de la historia. Tendríamos que decir, este año es un buen año. Hemos ahorrado el 3% del oxígeno, de la energía, de la materia. Vamos a durar más tiempo. Benjamin dice, hay que poner freno. Es un sabio, es un pensador impresionante. Entre los grandes filósofos está de moda, pero hay que aprender. Entonces, la segunda constelación, ahí están todas las izquierdas, desde Marx hasta Lenin, los zapatistas y todo, que ven el mal del sistema cuando éste se deteriora
y produce sufrimiento en el pueblo. El 52% de la elección es el fruto del sufrimiento. Y a mí me dicen, ¿y ahora qué va a hacer Brasil con este tipo de presidente? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Trump? Lo votó. Entonces el pueblo, ¿cómo se contradice? Vota al que lo martiriza. Lo siento, perdón, pero tienen que sufrir su error. No hay otra escuela. Que lo sufran. Le dijimos que no supieron, claro, no los más pobres, sino la clase media que siempre están pensando cómo sacar ventaja. Lo votaron a Macri, ahora lo derrotan. ¿Por qué? Porque están peor que el PRI. Y entonces tienen que volver a recuperar. Y el que era jefe de la economía, que iba a hacer que la Argentina no tuviera más deudas, ahora es gobernador de Buenos Aires, que es 40% de la población de Argentina. Quiere decir que el economista que iba salvando a Argentina, lo liquidó Macri, pero ahora fue el más votado. Eso es política, hay que darse cuenta. Entonces, el sufrimiento del oprimido es como dice Antonio Gramsci, Negri, un pensador italiano que escribe en la cárcel, porque lo metieron preso, pero no como nuestra puesta en cárcel ahora, sino porque se levantó contra el gobierno italiano desde la izquierda. Negri, estando preso, siendo del Partido Comunista, escribió un libro sobre Job. Mire qué cosa, Job, el de la Biblia, el pobre que sufrió tanto. Y este marxista en la cárcel escribe un libro sobre Job, y es muy hermoso. Y dice, en el sufrimiento se acumula el poder. O es decir, en el sufrimiento es que uno va haciéndose poderoso, como crítica al sistema. Entonces, esto sí es parte de mi política y de la política que debe entender el pueblo hoy. La crítica y la autocrítica. No el que aplaude al líder es un gran ciudadano. Es más ciudadano el que dice, con todo respeto y en favor del movimiento, creo que esto no es correcto. Y eso no es un adulador, sino un amigo. Los aduladores aplauden todo. Esos son inservibles. No son políticos, son corruptos. Aunque aplaudan, porque van por el salario y no por la justicia. Ese es el problema. Entonces, ética es ética, no es cuentitos, es otra cosa. Entonces, segundo momento. Y desde ahí entonces, y atravesando lo mejor del sistema, se pasa a una tercera constelación, que es construir un sistema mejor. Nunca perfecto. Me acuerdo en un curso de militantes en Brasil. Estaba yo ahí con los movimientos de la tierra, un hermoso movimiento. Y yo decía, ningún movimiento político llega al final a un sistema perfecto. Y un joven de unos 18 años dice, ¿cómo? Entonces vamos a luchar para un sistema que va a llegar a ser imperfecto y que también va a haber que volver a luchar contra él. Y yo le digo, lo siento, compañero, pero la condición humana es finita, no somos Dios. Nunca vamos a hacer un sistema perfecto, lo haremos mejor. Y por lo tanto, nunca en ningún acto dejaremos de cumplir algún tipo de injusticia. Aún el mejor intencionado, porque es tan complejo la política que puedo hacer justicia con el 99%, pero quizás esto ¡pum!, fue un golpe para el 1%. Y va a decir, usted es la causa de que a mí me marche mal. El justo peca 7 veces por día.
El 7 es un número apocalíptico que dice que el justo peca muchas veces. Entonces yo pregunto, ¿y cuánto peca el injusto? Y yo pensaba en Peña Nieto. El injusto no peca nunca. Me dice, ¿cómo? Porque todos los pecados que hace, los oculta. Y como los oculta, se va enterrando en ellos y no los puede corregir. Mientras que el justo le dice el 1% que fue víctima de mi acto, fue injusto. ¿Cómo? Sí. ¿En qué? En esto. Remendemos el error. Y lo remienda y duerme como justo. Ya no hizo ningún error ese día. El justo reconoce su pecado. El injusto lo tapa. Y en último caso estará arrepentido de no haberlo podido ocultar bien. Es un problema técnico, no es un problema de culpabilidad. Miren, es atroz. Como estábamos hundidos en la mierda. Todo el sistema. Y no aparecía nada. Y los jueces, que son los más injustos, que no les ha tocado el 1 de julio, en Venezuela se eligen los jueces por el pueblo y la sociedad civil. Pero aquí los jueces son autónomos y son priistas todavía y siguen cometiendo sus fechorías como antes. Esos son los grandes culpables. Hoy, de que uno de pronto ponga preso a alguien, estamos descubriendo grandes desfalcos, pero ninguno ha ido preso. Tuvimos esperanza hace 15, 20 días de que empezábamos a descubrir y todavía nada, todavía ya se han amparado y los amparados, los amparos permiten que siga todo igual y el señor Deschamps, gran sindicalista petrolero, salió del país, dijo aquí me van a agarrar, pero vio que no y volvió, ya está tranquilo, se ve que con unos cuantos amparos, pues usted puede hacer lo que se le parece. El sistema judicial está podrido, como estaban los otros. Estoy hablando ante las cámaras. Está duro, pero debo decirlo, si no el curso no vale. Entonces, construir el nuevo etapa es lo más difícil de la política, a mí lo que digo. Ser un gran revolucionario, ir a la montaña, a la tierra, como Fidel Castro y demás, es difícil. Y se puede hasta morir, como el Che Guevara, que es un místico y es un ejemplo de coherencia entre la ética y la praxis. Pero eso no es tan difícil como construir el sistema nuevo. El sistema nuevo hay que hacerlo con inteligencia, con prudencia, con estrategia y con principios. ¡Wow! Es muy difícil. Ese es el momento político por excelencia. El tercero, y lo voy a explicar en el 2020, de agosto a noviembre, dentro de un año, justo. Así que, mientras tanto, se van a tener que tener paciencia de ir escuchando todos los momentos hasta llegar al más complejo, que es donde ahora estamos parados. Ahora estamos en el momento más difícil, crear lo nuevo. Y ahí empiezan las complicidades y las tribus y las conversiones, las ratas de un barco que se hunde. ¡Ay, qué ratita más buena! Es que yo no era de ese barco, nací en el otro, pero me vine a este por casualidad. Salta a las otras como un chapulín. Y ahora, mucha gente. ¿Dónde salen? Salen de puro interés, corrupto. No saben lo que es el poder, ni piensan cumplir ninguna función de servicio. Piensan salvarse personalmente, lo cual diría alguien, bueno, es natural. No es natural, es inmoral.
Pero lo que pasa que ¿quién enseña moral en nuestro país? Teóricamente nadie. Y prácticamente, bueno, el presidente está intentando mostrar, pero eso tiene que masificarse ahora. Cuando uno va a países de una mayor cultura ética, y esto porque han tenido situaciones privilegiadas de no tanta explotación como nosotros. Nosotros hemos tenido 500 años de colonia, entonces nos hemos habituado a soportar la dominación y salvarnos como podemos dentro de eso y aparentar para poder vivir. Pero yo siempre pienso un poco como miren, los países del norte, geopolíticamente de la Tierra, Canadá, Noruega y Suecia, son hoy los países con más PIB, es decir, que tienen más riqueza individual, los ciudadanos de esos tres países. Cuando uno mira un globo terráqueo, son los países que están en medio del frío, donde tienen un verano de 15 días y un invierno de 11 meses, que están en la oscuridad y que tienen condiciones muy negativas. Y entonces tienen una solidaridad esas comunidades, brutal. Porque saben que si no se juntan todos, se mueren todos. Y entonces yo estaba en Noruega, en Oslo, en la casa de un premio Nobel, es decir, del tribunal del premio Nobel. Y me dice, mi mamá vive en el último pueblo de Noruega. Y hoy estaba mirando un globo terráqueo y estaba ya en las partes polares, ¿no? Y la mamá dice, a mí no me interesa venir a Oslo, al sur. Yo estoy muy feliz en el norte, que tiene algunos días por año y una noche perpetua, porque está casi en el polo norte. Esa gente tiene una solidaridad total. ¿Por qué? Porque o nos salvamos todos o nos hundimos todos, porque las condiciones son difíciles. Mientras que nosotros vivimos en paraísos que parecieran que son positivos, pero que permiten pensar de otra manera. Esto que acabo de decirles, lo voy a explicar con unos textos de Lenin, porque una de las críticas posibles puede venir de la extrema izquierda, que dice todo lo que está haciendo, pues al fondo es reformismo. Esto es una especie de extractivismo neoliberal disfrazado. Y cuidado, algo de eso puede tener. Entonces cuando critica a un enemigo, algo de verdad tiene, y por eso usa esos argumentos que la gente entiende. Pero eso les lleva, como a mi colega de Puebla, Holloway, a decir cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Es un librito muy famoso, se tradujo a muchos lugares, producido en México, pensando en los zapatistas. El zapatista no interesa tomar el poder, pero le interesa cambiar el mundo, pero éticamente, por un nuevo sistema de vida. Pero yo digo, muy bien, admirable, y estoy a largo plazo. Pero a corto plazo hay que ir creando las condiciones. No vamos a esperar a hacer el reino de Dios y mientras que no lo hagamos vamos a estar en la oposición y nos vamos a morir estando en la oposición y no habremos mejorado nada. Entonces hay que hacer lo posible con principios, pero nunca va a ser perfecto. Al decir nunca voy a ser perfecto, estoy destruyendo un poco un cierto idealismo moralista que cree que puede hacer algo perfecto. No, harás algo, pero algún día quizás tú mismo tendrás que destruirlo. Yo me acuerdo que hay una película que se llama La ribera del río Kwai. Quizás nadie vio esa película, pero yo estuve en Tailandia y me fui al río Kwai para ver la ribera del río Kwai.
fue un grupo de ingleses, como de 100, que agarraron los japoneses presos en Tailandia, un país del Asia. Y entonces el jefe, ahí el capitán de los 100, dijo, miren, para no destruir la disciplina y estamos prisioneros, pues hagamos algo. Entonces dije, vamos a hacer un puente sobre el río Kwai. Un puente de madera y un río impresionante, ¿no? Entonces, se pusieron a trabajar, se levantaban temprano, cortaban los árboles, fueron haciendo un puente y eso los mantuvo en forma, disciplinados, no se dejaron destruir. E hicieron un hermoso puente, hasta pasaban los camiones arriba del puente. Un día les llega una noticia y dice, miren, los japoneses van a pasar por ahí y nos interesa que no pasen. Hay que destruir el puente. Hemos hecho el puente 4 años y ahora nos dice que lo destruyamos. ¿Cómo puede ser? Y lo destruyeron, porque era mejor destruido que hecho. Bueno, la política muchas veces es eso. Uno hace una obra, pero la obra, en realidad más importante, es el temple y la experiencia que los que hacen esa obra adquieren, subjetiva y colectivamente, más que la obra misma. Y esa obra quizás el día de mañana hay que cambiarla. Y bueno, uno no tiene que atarse a la obra, sino pensar siempre en el crecimiento de la comunidad. Entonces, el político tiene que, y en eso van a ser las primeras clases, ¿qué significa el poder político? ¿Y cuál es su función? Porque si no se sabe eso, muchos quieren ser diputados y van a ganar un salario y después se van burocratizando y se van corrompiendo solo ya por el salario. Y uno ve que llegaron como un obrero y después de 1 o 2 años tienen un autazo, tienen chofer, tienen un trajecito de sastre, y uno dice, y el obrero lo habrá dejado en el ropero y ya se ha disfrazado ahora de no sé qué. Se corrompió, y muy morena se corrompió, porque hasta el mismo salario me corrompe. Y después de llegar a ese límite, voy a volver a la base a ganar 5, 6, 7 salarios o menos. Ya tengo mis hábitos, tengo una casita bastante buena que alquilo, mis hijos ya van a un colegio, quizás privado, y entonces ahora, ya desde el comienzo del sexenio, empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer después? Y entonces tengo que empezar a formar parte de la burocracia para tener un puestito en el futuro y ya vivir toda mi vida como un profesional político. Se corrompió, por más que sea de morena. ¿Cómo ponerle una vacuna a eso? Es complicado. Pero si no lo logramos, vamos a repetir los mismos errores. No hay que hacerse ilusiones. Entonces, es bueno entenderlo desde la juventud y decir, mi ideal político no es ser político, sino ser parte de movimientos sociales y vivir de otra manera. Miren, en 3 meses, Lenin, y tomo Lenin para dialogar con la extrema izquierda. Esa extrema izquierda que quizás sea casi universitaria y que no hay mucha más, pero algunos colegas trotskistas o de extrema izquierda que dicen todo esto es extractivismo reformista. Hablaremos del extractivismo. Pues Lenin estaba escribiendo en 1917 un libro que se llama El Estado y la Revolución. Es un libro notable. Miren, Lenin era un gran político, pero lean usted la obra de Lenin. Es una obra tremenda, con una bibliografía y una capacidad teórica.
Suiza, cuando se declara la guerra y los socialistas apoyan los alemanes a Alemania y los franceses a Francia, él dijo, se destruyó la unidad de la clase obrera europea, cada uno se juega por su nación y no por la causa obrera, y entonces hay una crisis. ¿Quién se le ocurre leer algo para poder pensar ese tema? Pues Lenin se pone a estudiar la lógica de Hegel, el libro más abstracto de la filosofía europea. Y era un político, un teórico fenomenal. Después, el sistema ruso va a llegar socialismo real y va a fracasar. Y va a fracasar primero por moderno, como va a fracasar el capitalismo por moderno, pero también por corrupción. La nomenclatura del partido se hizo dominante y nunca pudo participar realmente el pueblo ruso en las grandes decisiones ni en la fábrica. Bueno, pero eso ya lo veremos otra vez. Estaba escribiendo El Estado y la Revolución cuando empezó a crecer en el 17 el proceso obrero campesino en Rusia, y entonces miren qué notable, abandonó de escribir el libro Estado y la Revolución y hizo la revolución. Eso es un ejemplo fenomenal. Hizo la teoría y luego la praxis y hizo la revolución. Y tenía criterios muy claros. Había trabajado mucho la teoría. Y entonces, claro, los bolcheviques era un grupo minoritario. Y los bolcheviques eran más bien socialdemócratas. Y los bolcheviques pensaban entrar en negociaciones con el zar y todo. Y en cambio, Lenin dijo, es el momento y hay que apretar el acelerador, porque tenía una visión política enormemente desarrollada. Entonces, entra al proceso revolucionario en septiembre de 1917. El régimen dado, la constelación una era el zarismo, en principio capitalista, todavía muy incipiente, con un campesinado casi medieval, al cual tampoco el socialismo real llegó del todo a convencer por algunos errores teóricos. Y entre los errores teóricos fue el tema mítico religioso. El campesino era religioso. Y entonces, como la Iglesia ortodoxa estaba en contra del proceso, el marxismo se declaró ateo contra la opinión de Marx. Eso es una cosa importante, pero que no es el tema de hoy. Y entonces el socialismo cometió errores que después se van a acumular. El primer momento es el punto de partida, pero fue creciendo la revolución desde septiembre y en octubre se levanta San Petersburgo o Petrogrado, que después se va a llamar Leningrado, y los obreros toman la ciudad y empieza la revolución del 1917, el 25 de octubre. Entonces pasamos de la constelación del zarismo capitalista al momento crítico de la revolución. El momento 2, la constelación 2, no necesariamente revolucionaria, pero es crítica y es destructiva de las instituciones injustas de un sistema para dar lugar a otro nuevo sistema. Entonces, por eso hay 3 momentos y estaríamos en el segundo hoy. Podemos volver al primero de nuevo, porque esto no es necesario, uno puede volver. Pero ustedes van a ir teniendo idea, porque cambian las definiciones, la táctica, la estrategia y demás en cada una de las constelaciones. Y entonces, cuando está en la segunda constelación, Lenin, en octubre, pero la primera semana de octubre, escribe esto: el Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá. Eso es lo que
Holloway, por ejemplo, en Puebla, dice, todas las instituciones son de dominación, hay que disolverla. Es lo que piensa el anarquismo. Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo. Entonces, esa es la negación de las instituciones. Es el momento de la crítica. Es el momento negativo de una positividad. Estoy hablando un poco a los hegelianos y a los marxistas, y por qué no a los Morena. Lo dado es lo positivo y ahora se niega lo negado. Y por eso entonces dice disolver el Estado. Y algunos dicen, la cuestión es disolver al Estado, para siempre. Por eso nosotros podríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comunidad. Una buena antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa commune, la commune de 1870. Y dice Lenin, la idea de Marx consiste en que la clase obrera debe destruir, romper la maquinaria estatal existente y no limitarse simplemente a apoderarse de ella. Esta sería la posición revolucionaria. Hoy no estamos en esa situación. Si yo tomara a Lenin exactamente, estaría en contra de Morena. Porque Morena no es un partido revolucionario, ni piensa destruir el Estado, ni romper con la maquinaria estatal, sino que ha ocupado el Estado. Y la objeción sería justamente meter vino nuevo en un odre viejo o una botella vieja. Es un texto del Evangelio que usa el presidente, pero se le podría volver como crítica. Usted ha usado la misma botella, entonces el vino se le va a podrir. Esto es lo que está diciendo Lenin en el segundo momento. Entonces, una política electoralera que usted quiere llegar por la elección al poder, el Lenin de la segunda constelación lo negaría, y lo negaría toda la extrema izquierda. Y ahí los muchachos jóvenes de las universidades y otros están en esa línea, y hay intelectuales que hablan. Esa es la segunda constelación. Y hay muchas razones para luchar en contra de la ley cuando la ley es injusta. Y hoy hay autores muy importantes como Agamben, Zizek, yo no les voy a nombrar a los grandes pensadores europeos, norteamericanos y latinoamericanos que explican la crítica posible a la ley. Debo decir que además hay un autor que se le llama el apóstol Pablo de Tarso, por lo tanto es una cuestión religiosa. Pero ahora Agamben, gran profesor y filósofo en Italia, le dedica todo un libro y muestra que lo que Pablo hace es una crítica a la ley. Dice, la ley es la que crea la esclavitud y para liberar al esclavo hay que negar la ley en el Imperio Romano. Y entonces el tal Pablo, que pasa por ser un teólogo y un cristiano, ya empezamos a considerarlo un gran filósofo, porque estaba en la segunda constelación de negación de la ley romana, que por ley tenía esclavitud. Quiere decir que el esclavo diría, qué bonita ley, que me dice que yo soy esclavo y no libre. Malditas las instituciones. Y eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Así que lo más ortodoxo de hace 20 siglos. Claro, el obispo Rivera, que estaba en México, pues no sabe nada de eso. Y yo siempre digo, no le daba ni para párroco, pero era un hombre del sistema. Y todo esto ni lo ignoraba porque era un pobre señor.
Esperemos que mejoren, aunque no mucho. Bueno, Pablo de Tarso está en contra de la ley injusta del Imperio Romano, pero también está en contra de la ley de los judíos que mata a alguien que se levanta en nombre de los pobres contra la ley y que es el fundador del cristianismo. De paso, se ha dicho otro hidalgo, políticamente hablando, no religiosamente hablando, porque ese se jugó por los pobres y dijo: virtuados los pobres, malditos los ricos. Nunca hemos hecho una visión política del fundador del cristianismo, que no tiene nada que ver con los curas ni con los obispos y con una cantidad de instituciones de dominación. Marx apreciaba el cristianismo de los primeros siglos porque luchaba contra el Imperio Romano y la ley romana. Esto es todo un capítulo que no voy a exponer porque es más filosófico. Pero se da la revolución el 25 de octubre y ahora sí los obreros, los soviets, las comisiones de las fábricas, el ejército, todo, toman el poder. Y entonces Lenin, en octubre, en septiembre está escribiendo el Estado de la Revolución, en octubre hace la revolución y al comienzo de noviembre cambia y pasa a la tercera constelación. Y dice: antes faltaba el empuje revolucionario de todo el pueblo. No hable de la clase obrera, habla del pueblo. No es lo mismo la clase obrera que el pueblo. Eso es un tema teórico político. No es la clase obrera el actor colectivo principal de la revolución, es el pueblo, en el que el obrero participa y puede ser en vanguardia, pero no hoy, porque un empleado de la Volkswagen que es obrero no aparece en ninguna manifestación, porque como dice un autor latinoamericano, Franz Hinckelhammer, hoy ganar un salario dentro de una transnacional es ser un beneficiado, es un privilegiado, tiene seguro social, tiene todo. Pregúntele a un marginal lo que significa ser pobre. Y el marginal y el indígena, el obrero y el campesino, todo eso son el pueblo, y es el pueblo el sujeto histórico. Entonces, el sujeto, el actor colectivo de la política del que yo voy a hablar, es el pueblo, denigrado por toda la filosofía política liberal y también de izquierda. Díganme qué marxista, y yo conozco Marx, ha hecho una descripción del liderazgo dentro de la política. Hay una cierta desconfianza del liderazgo. Debe ser la clase obrera como tal, pero que yo sepa, todas las revoluciones y aún las socialistas del siglo XX la hizo Lenin, la hizo Mao, la hizo Ho Chi Minh, la hizo Fidel Castro, la hizo grandes líderes y no se ha estudiado la función del líder y el pueblo. Eso es lo que yo voy a explicar largamente. Voy a volver a temas escabrosos porque me van a decir que soy un mesiánico tropical, va a decir el señor Enrique Krause, porque Benjamín habla del mesianismo y da la casualidad que Benjamín es judío como Enrique Krause. Pero Enrique Krause es un judío de derecha y sionista que niega la ética de los profetas y en cambio Benjamín era un judío en serio. Entonces, a mí nadie me ha criticado de antisemita porque hablo el hebreo, leo el hebreo, he estado en Israel 2 años, he trabajado de obrero, carpintero, en Nazaret y no soy judío. Pero lo hice en mi juventud, a mis 24, 25 años. Después del doctorado en filosofía, me transformé en un obrero en un grupo palestino en Nazaret.
creo que en los 20 siglos del cristianismo no ha habido otra persona que haya elegido ser 2 años carpintero, pero obrero, en la ciudad de Nazaret, un servidor. Entonces yo soy bien tradicionalista, por eso conozco mucho a Marx. Soy inclasificable. Entonces algunos marxistas me miran así raro porque no conocen Marx. Y otros me miran raro siendo cristiano porque tampoco conocen el cristianismo. Y tampoco conocen al pueblo latinoamericano, que es el que me interesa, que es pobre y que es, según las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, pero que también durante siglos rehicieron sus antiguos mitos desde un cierto tipo de cristianismo que el Estado mexicano también negó. Y ahí hay que también ver, porque una cosa es el Estado secular y otra el secularismo. Y por eso que actualmente López Obrador también en eso pues desconcierta un poco, porque tiene un aire religioso en algunas cosas. Lástima que sea evangélico. Eso es crítica. Pero hay que hacer crítica. Bueno, pero él la entendería. Y entonces en la tercera constelación, dice Lenin, pero en noviembre, nosotros creemos que la conciencia de las masas, no dice de los obreros, sino de las masas, es la que determina la fortaleza del Estado. ¿Cómo? Habíamos dicho que se había que disolver al Estado y ahora habla de nuevo del Estado. El Estado, es fuerte cuando las masas, que lo saben todo, pueden juzgarlo y hacer todo conscientemente. Esta revolución define como traición a la causa del proletariado, ahí habla del proletariado y no solo de la clase obrera, del todo intento de imponer a nuestro partido la renuncia al poder. Holloway dice que los zapatistas renuncian al poder. Y pareciera que renuncian. Y lo siento, van a tener que discutir con Lenin y no con López Obrador. Porque Lenin dice, esta resolución define como traición que la causa del proletariado en todo momento impone a nuestro pueblo la renuncia al poder. Vamos a ver qué significa eso, voy a explicar en una clase. ¿Qué es poder? ¿Cuál es la sede del poder? ¿Qué significa ejercicio del poder? Muchas cosas. Recordad que vosotros mismos son ahora el país. Nadie ayudará si vosotros mismos no os unís y no tomáis en vuestras manos todos los asuntos del Estado. No ha habido una sola revolución en que las masas no empezaran a dar los pasos por el camino para crear, escuchen, un nuevo poder del Estado. ¡Acha! Estaba el poder zarista, constelación 1. Constelación 2, hay que disolver el Estado. Y ahí se quedan los anarquistas disolviendo el Estado hasta el fin de los siglos. Y nunca construyendo ninguno, no pueden construir. El anarquista coherente no odia las instituciones, pero decir, vamos a reunirnos tal día, a tal hora, en tal esquina, es ya una institución. Entonces un anarquista consecuente que ama, que odia las instituciones, tendría que decir, vamos a reunirnos en el futuro para hacer la revolución. Y se dispersan y no se encuentran nunca más. Porque no dijeron ni cuándo ni dónde. Entonces, no se puede vivir sin instituciones, pero las instituciones son ambiguas y pueden ser injustas. Entonces vamos a trabajar mucho qué son las instituciones, tener una idea clara, porque si no, somos una extrema izquierda o nos transformamos en liberales que, respeto a las instituciones. No,
respeto al pueblo, y vamos entonces a tener criterio de respeto a las instituciones y a la ley y a la Constitución. Eso no es constitucional. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que la Constitución es injusta. ¿Y dónde está el fundamento de la legitimidad de la Constitución? En el pueblo que convoca la Constitución. Y si el pueblo no está de acuerdo con una Constitución, pues la Constitución al diablo. Ah, no, Kelsen y a la Suprema Corte de Justicia, pues si no, es anticonstitucional. Hidalgo estaba, según las leyes de India, cumpliendo la Constitución. Pues no, porque en la Constitución era una colonia y si quería liberarse de España tenía que ir al diablo con las leyes de India. ¿Se entienden? Entonces hay una diacronía. Dia significa a través de el tiempo, cronía. Algo puede ser hoy justo y transformarse mañana en injusto porque han cambiado las condiciones. Y algo puede ser injusto, romper las instituciones porque se me ocurren, y transformarse en justicia porque de pronto veo que era lo correcto y había que destruir las instituciones. Dice Marx, para nuestra extrema izquierda, los anarquistas no conocen el poder del Estado, en tanto que los socialistas somos partidarios del poder. Cuidado, no de cualquier poder, vamos a ver de qué poder. Todo poder del Estado es coerción. En eso voy a estar en contra de Lenin. Hay un tipo de poder que es servicio y no coacción. Y ahora mismo voy a decir lo siguiente. Mi gran amigo Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, le hemos pedido un capítulo para un libro que va a salir ahora, y usa esta terminología leninista y también weberiana. Weber es un autor alemán. Y habla justamente de la coacción. Y yo digo, es un error. El ejercicio del poder es coactivo cuando la élite dirigente se transforma en élite dominante y oprime al pueblo. Y eso es coerción. Pero si el grupo dirigente sirve al pueblo, no es coacción, es servicio. Y entonces estamos en contra de la teoría del Estado, del marxismo tradicional, todo, desde Lenin hasta el Che Guevara. Lo siento. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Van a ver ustedes cómo vamos a plantear el poder. ¿Qué significa el poder político? Porque si el poder es coacción y dominación, ningún gente decente puede ser político, porque todo voy a dominar a la gente. Ya lo voy a explicar. No, el poder no es coerción, es servicio. O es decir, yo soy el presidente municipal y tengo mi mesa y digo, he sido elegido presidente municipal. Uno dice, ¡pum!, yo soy el poder y usted respéteme. Ese es coacción. Otro abre la puerta del municipio, se sienta humildemente y viene la viejita y le dice, doña Celestina, ¿qué acontece? ¿En qué puedo servirle? Siéntese aquí, le da un beso y está al servicio el presidente municipal. Eso es poder. Ya vamos a plantear el tema. En Morena el poder es servicio. Y el presidente dijo que era poder obedidencial. Lo tomó de mi política. Pero vamos a explicar a fondo lo que significa. Porque a veces quizás no somos tan obedientes como debiéramos. Nosotros, en cambio, somos partidarios de un poder que sea el poder firme de la mayoría. Eso estamos de acuerdo. Nuestra tarea consiste en hacer una definición del nuevo tipo soviético de Estado.
quiere decir que no critica al Estado, sino que piensa en un nuevo tipo de Estado. Morena, a la larga, en largo plazo, 20 años, debe pensar desde ya en nuevo tipo de Estado, una nueva constitución y dar pasos hacia ello que no sean reformistas de lo anterior, sino que vayan construyendo ese futuro. Y entonces es transformador, no repetitivo, sino innovador. Y esto vamos a verlo línea por línea y despacio. Por eso me parece que la definición del nuevo tipo de Estado debe ocupar un lugar destacado en nuestro programa. Un Lenin apoyando el Estado, y antes le decía que había que destruirlo. Se contradice. Eso es lo que decía Calderón. ¿Cómo usted dice que las instituciones hay que mandarlas al diablo? Sí, cuando son injustas y cuando son necesarias y justas, soy el primero en fundarlas y exigir que se respeten. No tiene teoría política y después quiere ser presidente. Pero no hubo escuela de cuadros en el PAN y en el PRI nunca, aunque había, pero eran repetidores. La tendrá Morena. Si empiezan las pugnas internas para querer ser candidato y presidente y estupideces, Morena entrará en las mismas decadencias. En cambio, si somos dirigidos por gente que está para el servicio del pueblo y no para proponerse que quiero ser esto y aquello, sino al servicio, Morena va a inaugurar una transformación. No está garantizado. No está garantizado. En 6 años podemos decir, nos equivocamos. Y hay que ahora remediarlo cuando empezamos. El primer año no ha sido bueno para Morena. Ha sido un fracaso. No se ha organizado ni está formándose. Vamos a ver el próximo. Si cambiamos las autoridades internas de Morena. Si no lo hacemos, vaya a saber si vale la pena seguir dando el curso. Hasta la próxima.